nosotros dijimos que hoy vamos a presentar pruebas de estas cosas. Yo quisiera, Daniel, por favor, ustedes trajeron una serie de experimentos que han venido mostrando en Venezolana Televisión. Por favor, si te puedes dirigir allá para conversar y para que veamos algunos de los efectos en el tema de salud, porque básicamente nos interesa, Odín, conversar el tema de los efectos de este tipo de productos. A mí me resisto a llamarlo alimentos, este tipo de productos industriales que se nos venden como comida. Entonces se está hablando hoy en el mundo de una pandemia de diabetes, de una verdadera pandemia mundial de enfermedades coronarias, de problemas a nivel respiratorio, de alergias en los niños. Y quisiéramos, Daniel, entonces, y Odín, que nos fueran explicando desde allá qué es lo que nos vas a mostrar, en este caso de los refrescos, como uno de los efectos que produce en la salud. Sí, bueno, aquí encontramos la respuesta a tantos dolores de huesos, tantos problemas de osteoporosis, osteopenia, y cómo esto se ha globalizado. Y antes que esto llegara, se volviera masivo con el consumo, nuestros pueblos no sufrían de esas pandemias. Aquí tenemos, amigos, un hueso, como ustedes lo ven, de pollo, y aquí lo mostramos para que vean que está rígido, duro. Este hueso de pollo lo sumergimos solo por mediodía, un hueso de pollo sumergido por mediodía, y ya lo vemos aquí manchado. Y es del mismo color del refresco, donde fue sumergido. Ahí lo ven, oscuro. ¿Qué significa eso, Odín? ¿Esas manchas qué significan? Esa mancha es un químico que se llama negro brillante, que se usa en este tipo de refrescos. También se le conoce químicamente como el E151. Entonces este químico se adhiere al hueso, aquí lo vemos, pero en las personas que produce. Lo primero es liberar histaminas. Histaminas son unas sustancias que todos tenemos que nos van a producir alergias. Este negro brillante, al entrar al torrente sanguíneo, se liberan las histaminas y bien puede producir asma, que es una de las causas más comunes, urticaria, que es en la piel, que son unas especies de inflamaciones, y también va a producir otro tipo de alergias y daños en otros organismos, en otras partes del cuerpo. Eso ocurre con el negro brillante que vemos ahí en ese tipo de gaseosa. Aparte que esos colorantes, imagino que también se van quedando en el organismo, ¿no, Daniel? Así es. Y más tarde, el consumo, como tienen sustancias que producen adicción, vemos aquí este mismo experimento, estos huesos de acá tienen ya 15 días. Ahora vemos como no solamente están manchados, sino que descalcificados. ¿Ve? Podemos apreciar allí cómo se arquea, cómo ha perdido el calcio, y allí ya vemos los problemas en la sociedad de osteopenia y osteoporosis. Incluso los discos vertebrales son manchados con esto, y esto facilita hernias discales y problemas en la columna, dolores de rodillas, y con esto se abre el espacio al comercio de la farmacología. Bien, esta descalcificación que vemos ahí en el experimento se produce por unos ácidos. Esos ácidos son 5, se llaman el ácido málico, ácido glucónico, ácido acético, ácido ascórbico y ácido fosfórico. El ácido ascórbico o ácido cítrico es totalmente químico, no es extraído de la naranja o de algún otro producto que lo protenga. Entonces vemos que estos ácidos lo que más producen, ejemplo, en la mujer es descalcificación. Perdón, tú dices que el ácido ascórbico es un producto totalmente químico. Químico. Y pero lo venden en todas partes como sustituto supuestamente de la vitamina C o como vitamina C. No, es químico porque nunca hemos visto que a una planta de producción de estos refrescos lleguen con cantidades de frutas. O sea, ellos lo utilizan químico porque primero es de más bajo costo y de mayor rendimiento. Entonces esos ácidos que acabo de nombrar, sumado al alginato de sodio, galato propílico y otros químicos, son los que producen la descalcificación de los huesos. Si es en niños, pues más prematuramente van a tener problemas de osteoporosis, y si es en adultos, pues también vamos a ver el mismo efecto. Ahora, bueno, me imagino que esto debe alarmar a todo el que lo sepa. Sin embargo, el refresco es una de las cosas más consumidas, ¿no? En nuestra sociedad, incluso venezolana, es una cosa vendida como un producto popular, como un producto económico, ¿no? No sé, en ninguna parte vemos nosotros instituciones científicas manifestándose sobre los efectos, sobre la salud que tienen estas golosinas o estos alimentos, Daniel. Y me pregunto, porque tú también nos habías hablado en la preparación del programa de cómo reaccionan estos químicos cuando se mezclan con otros de estos productos que también nos venden para los niños y para los adultos. Sí, el terrible engaño es que se ha fabricado otra línea
que lleva aspartán y se le llama light. Esa harina light ya se vende incluso y la gente prefiere a veces el light porque piensan que es más sano, pero eso es otra gran mentira. Y ya científicos italianos han demostrado que el aspartán es 100% cancerígeno. La reacción con los emulsionantes ha hecho que muchos niños exploten sus estómagos, se mueran de una explosión que produce esto. Okay. Y esto es lo que pasó en el Brasil y en otros países, que después de consumir un producto light de estos refrescos, se les dio por chuparse unas mentas inofensivas, como las que vemos aquí. Bueno, y el resultado que ustedes ven aquí fue esto. Ese es el resultado. No hay quien sancione esto en ningún lugar del mundo, porque esto para nosotros sigue siendo un genocidio en la alimentación. O sea, esa reacción es la que se produce en el estómago, ¿no? Es una reacción química que se debe primero al sodio que trae el dulce. Él trae el sodio en el dulce es para que no se dañe. Y el gas carbónico que se le aplica a la gaseosa. Eso lo hacen estas industrias en un aparato que se llama carbonatador. Allí por aspersión se riega la gaseosa, se le agrega amoníaco y por cada centímetro cúbico de gaseosa que está en el ambiente, que se encuentra en vapor, se le aplican 5 libras de presión de gas carbónico. Por eso vemos esa reacción química y fue lo que hizo Daniel, fue liberar el gas carbónico que había dentro de la gaseosa. Y ese gas carbónico es totalmente cancerígeno, también es tóxico y produce problemas como somnolencia en las personas. Vamos a pedir a Daniel que se acerque aquí, que se incorpore nuevamente mientras la producción. Fíjense, uno de los elementos fundamentales que uno encuentra en todos estos productos, ya lo decía Daniel, hay toda una mitología alrededor de que los productos light son más sanos y entonces la gente deja de consumir productos que contienen azúcar para consumir productos que contienen un sustituto del azúcar. Sin embargo, entiendo que el tema del azúcar es central en el análisis de este tipo de alimentos, ¿no? Bien, el azúcar se usa, en una gaseosa de uso personal hay 16 onzas de azúcar, o sea, que predispone a la obesidad y también a sufrir diabetes. Ahora, se está usando en las gaseosas light el aspartán. El aspartán nosotros lo tenemos en nuestro cuerpo, es una sustancia, es un dipéptido, es una sustancia proteica que ellos ya la usan, la sintetizan y la usan como un endulzante o edulcorante, como se conoce químicamente. Es para reemplazar el azúcar. Ese aspartán no tiene ningún valor nutritivo y lo usan es para darle sabor, pero tiene muchas consecuencias. Ya se encontró que es el principal aniquilador de la capacidad intelectual de los niños, de los seres humanos. Él también produce el síndrome de West, que quiere decir epilepsia. Presentan cuadros, las personas que consumen este aspartán, cuadros neuróticos, ansiedad o depresión o ira, o sea, afecta la conducta del ser humano. Ese aspartán es peligroso, también produce náuseas, vómitos, diarrea y otras consecuencias gastrointestinales, daña la flora intestinal. Entonces, el aspartán de todos los edulcorantes es el más usado en helados, en mermeladas y dulces. Con la historia de que es light, ¿no? Sí, es terrible porque ustedes pueden imaginarse, bueno, esto es sano, pero entonces si eso fuera sano, las consecuencias fueran positivas. Es decir, simplemente lo que yo veo que ellos quieren producir, simplemente diabetes light, cáncer light. Es decir, es algo absurdo que nunca vamos a encontrar arreglo porque siguen los mismos químicos y más dañinos todavía que los anteriores porque ellos nunca retiran esos productos ni los mejoran y siguen produciendo esta masacre en la humanidad. Yo quisiera preguntarles también por otro componente esencial de estos alimentos, al menos de lo que el común, o las personas comunes sabemos o nos enteramos de esto, que es el tema de la sal, ¿no? Es decir, que aparece asociado también hoy a muchos problemas, ¿no? Cardiovasculares esencialmente, a retención de líquidos, a todos estos problemas. Hay vamos a decir, un esquema, uno puede pensar que hay un esquema para producir este tipo de alimentos, hace azúcar, sal, ¿de qué otros componentes? Aparte, de ejemplo, encontramos en este tipo de gaseosas, encontramos cafeína, 80 a 100 miligramos de cafeína tiene una gaseosa de esas pequeñitas. También encontramos cocaína. Todos sabemos que la cocaína se fabrica con cemento, soda cáustica, amoníaco y gasolina. Eso tiene una gaseosa. ¿Se usa para qué? Para producir adicciones, el de los mayores adictivos. Y hoy en día vemos la epidemia de drogadicción en la juventud. Ahí está el origen. Sí, aún muchas personas o médicos o familias no habían encontrado el origen de la drogadicción en sus hijos. Entonces,
Otro producto que se usa es el anís del cilantro, anís de nuez, son totalmente químicos y se usan para dar sabor y para producir adicción. También encontramos el BVO, que es una sustancia que se hace a partir de aceites vegetales, pero se le agrega bromo químico y con ratas de laboratorio se ha hecho el experimento y les daña los riñones, el hígado, la glándula tiroides, predisponiéndolas a ser obesas. O sea que es interminable, son más de 49 productos químicos que contiene un tipo como de las gaseosas, como las que acabamos de ver. Lo que más produce, en ejemplo, en la mujer es descalcificación. Perdón, tú decías que el ácido ascórbico es un producto totalmente químico. Químico. Y pero lo venden en todas partes como sustituto supuestamente de la vitamina C o como vitamina C. No, es químico porque nunca hemos visto que a una planta de producción de estos refrescos lleguen con cantidades de frutas. O sea, ellos lo utilizan químico porque primero es de más bajo costo y de mayor rendimiento. Entonces esos ácidos que acabo de nombrar, sumado al alginato de sodio, galato propílico, y otros químicos son los que producen la descalcificación de los huesos. Si es en niños, pues más prematuramente van a tener problemas de osteoporosis. Y si es en adultos, pues también vamos a ver el mismo efecto. Ahora, bueno, me imagino que esto debe alarmar a todo el que lo sepa. Sin embargo, el refresco es una de las cosas más consumidas, ¿no? En nuestra sociedad, incluso venezolana, es una cosa vendida como un producto popular, como un producto económico, ¿no? No sé. En ninguna parte vemos nosotros instituciones científicas manifestándose sobre los efectos, sobre la salud que tienen estas golosinas o estos alimentos, Daniel. Y me pregunto, porque tú también nos habías hablado en la preparación del programa de cómo reaccionan estos químicos cuando se mezclan con otros de estos productos que también nos venden para los niños y para los adultos. Sí, el terrible engaño es que se ha fabricado otra línea que lleva aspartán y se le llama Light. Esa línea Light ya se vende incluso y la gente prefiere a veces el Light porque piensan que es más sano, pero eso es otra gran mentira. Y ya científicos italianos han demostrado que el aspartán es 100% cancerígeno. La reacción con los emulsionantes... Nosotros dijimos que hoy vamos a presentar pruebas de estas cosas. Yo quisiera, Daniel, por favor, ustedes trajeron una serie de experimentos que han venido mostrando en Venezuela en Televisión. Por favor, si te puedes dirigir allá para conversar y para que veamos algunos de los efectos en el tema de salud, porque básicamente nos interesa, Odín, conversar el tema de los efectos de este tipo de productos. A mí me resisto a llamarlo alimentos, este tipo de productos industriales que se nos venden como comida. Entonces se está hablando hoy en el mundo de una pandemia de diabetes, de una verdadera pandemia mundial de enfermedades coronarias, de problemas a nivel respiratorio, de alergias en los niños. Y quisiéramos, Daniel, entonces, y Odín, que nos fueran explicando desde allá, ¿qué es lo que nos vas a mostrar, en este caso de los refrescos, como uno de los efectos que produce en la salud? Sí, bueno, aquí encontramos la respuesta a tantos dolores de huesos, tantos problemas de osteoporosis, osteopenia, y cómo esto se ha globalizado. Y antes que esto llegara, se volviera masivo con el consumo, nuestros pueblos no sufrían de esas pandemias. Aquí tenemos, amigos, un hueso, como ustedes lo ven, de pollo, y aquí lo mostramos para que vean que está rígido, duro. Este hueso de pollo lo sumergimos solo por mediodía, un hueso de pollo sumergido por mediodía, y ya lo vemos aquí manchado. Y es del mismo color del refresco, donde fue sumergido. Ahí lo ven, oscuro. ¿Qué significa eso, Odín? ¿Esas manchas qué significa? Esa mancha es un químico que se llama negro brillante, que se usa en este tipo de refrescos. También se le conoce químicamente como el E150. Sin embargo, entiendo que el tema del azúcar es central en el análisis de este tipo de alimentos, ¿no? Bien, el azúcar se usa en una gaseosa de uso personal, hay 16 onzas de azúcar, o sea, que predispone a la obesidad y también a sufrir diabetes. Ahora, se está usando en las gaseosas light el aspartán. El aspartán nosotros lo tenemos en nuestro cuerpo, es una sustancia, es un dipéptido, es una sustancia proteica que ellos ya la usan, la sintetizan y la usan como un endulzante o edulcorante, como se conoce químicamente. Es para reemplazar el azúcar. Ese aspartán no tiene ningún valor nutritivo y lo usan es para darle sabor, pero tiene muchas consecuencias. Ya se encontró que es el principal aniquilador de la capacidad intelectual de los niños, de los seres humanos. Él también produce el síndrome de West, que quiere decir epilepsia. Presentan cuadros
las personas que consumen este aspartán, cuadros neuróticos, ansiedad o depresión o ira, o sea, afecta la conducta del ser humano. Ese aspartán es peligroso, también produce náuseas, vómitos, diarrea y otras consecuencias gastrointestinales, daña la flora intestinal. Entonces, el aspartán de todos los edulcorantes es el más usado en helados, en mermeladas y dulces. Con la historia de que es light, ¿no? Sí, es terrible porque ustedes pueden imaginarse, bueno, esto es sano, pero entonces si eso fuera sano, las consecuencias fueran positivas. Es decir, simplemente lo que yo veo que ellos quieren producir, simplemente diabetes light, cáncer light. Es decir, es algo absurdo que nunca vamos a encontrar arreglo porque siguen los mismos químicos y más dañinos todavía que los anteriores porque ellos nunca retiran esos productos ni los mejoran y siguen produciendo esta masacre en la humanidad. Yo quisiera preguntar... Ha hecho que muchos niños exploten sus estómagos, se mueran de una explosión que produce esto. Okay. Y esto es lo que pasó en el Brasil y en otros países, que después de consumir un producto light de estos refrescos, se les dio por chuparse unas mentas inofensivas, como las que vemos aquí. Bueno, y el resultado que ustedes ven aquí fue esto. Ese es el resultado. No hay quien sancione esto en ningún lugar del mundo, porque esto para nosotros sigue siendo un genocidio en la alimentación. O sea, esa reacción es la que se produce en el estómago, ¿no? Es una reacción química que se debe primero al sodio que trae el dulce. Él trae el sodio en el dulce es para que no se dañe. Y el gas carbónico que se le aplica a la gaseosa. Eso lo hacen estas industrias en un aparato que se llama carbonatador. Allí por aspersión se riega la gaseosa, se le agrega amoníaco y por cada centímetro cúbico de gaseosa que está en el ambiente, que se encuentra en vapor, se le aplican 5 libras de presión de gas carbónico. Por eso vemos esa reacción química y fue lo que hizo Daniel, fue liberar el gas carbónico que había dentro de la gaseosa. Y ese gas carbónico es totalmente cancerígeno, también es tóxico y produce problemas como somnolencia en las personas. Vamos a pedir a Daniel que se acerque aquí, que se incorpore nuevamente mientras la producción. Fíjense, uno de los elementos fundamentales que uno encuentra en todos estos productos, ya lo decía Daniel, hay toda una mitología alrededor de que los productos light son más sanos y entonces la gente deja de consumir productos que contienen azúcar para consumir productos que contienen un sustituto del azúcar. 51. Entonces este químico se adhiere al hueso, aquí lo vemos, pero en las personas que produce. Lo primero es liberar histaminas. Histaminas son unas sustancias que todos tenemos que nos van a producir alergias. Este negro brillante al entrar al torrente sanguíneo se liberan las histaminas y bien puede producir asma, que es una de las causas más comunes, urticaria, que es en la piel, que son unas especies de inflamaciones, y también va a producir otro tipo de alergias y daños en otros organismos, en otras partes del cuerpo. Eso ocurre con el negro brillante que vemos ahí en ese tipo de gaseosa. Aparte que esos colorantes, imagino que también se van quedando en el organismo, ¿no, Daniel? Así es. Y más tarde, el consumo, como tienen sustancias que producen adicción, vemos aquí este mismo experimento, estos huesos de acá tienen ya 15 días. Ahora vemos como no solamente están manchados, sino que descalcificados. ¿Ve? Podemos apreciar allí cómo se arquea, cómo ha perdido el calcio, y allí ya vemos los problemas en la sociedad de osteopenia y osteoporosis. Incluso los discos vertebrales son manchados con esto, y esto facilita hernias discales y problemas en la columna, dolores de rodillas, y con esto se abre el espacio al comercio de la farmacología. Bien, esta descalcificación que vemos ahí en el experimento se produce por unos ácidos. Esos ácidos son 5, se llaman el ácido málico, ácido glucónico, ácido acético, ácido ascórbico y ácido fosfórico. El ácido ascórbico o ácido cítrico es totalmente químico, no es extraído de la naranja o de algún otro producto que tenga que lo protenga. Entonces vemos que estos ácidos